Hola, soy María Ángeles y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente. No vengo a citarte solamente ni a contarte solamente lo que dijeron los filósofos de la historia de la filosofía, sino que vengo aquí a aplicar la filosofía a tu vida, a tus problemas reales, a hacerte tambalearte un poco en tu sofá y hacerte pensar por ti mismo. Porque la mente, como decía Plutarco, no es un vaso que llenar, sino es una lámpara que encender. Así que despierta, que empezamos. Hoy os traigo un vídeo muy personal y es que me gustaría compartir con vosotros lo que yo entiendo que son las grandes verdades de la vida. Aquellas intuiciones y sensaciones y guías internas que nos ayudan a vivir una vida más serena, más plena y más feliz en un sentido sabio. Son de alguna manera intuiciones, cosas a las que todos podemos llegar, si estamos atentos a lo que hay alrededor nuestro y a lo que hay dentro de nosotros. Pero normalmente exige un camino de autoconocimiento, un camino de búsqueda que dura toda la vida para llegar a ellas. En muchos momentos de la vida algunas de esas intuiciones son muy cercanas y estamos como casi agarrándolas y podemos vivirlas y podemos disfrutarlas. Son cosas que están dentro de nosotros, no son cosas externas y no son recetas ni consejos de gurús, aunque muchos de ellos las utilicen hoy día. Por eso digo que son como las grandes verdades de la vida, las cosas básicas que el ser humano sabe de alguna manera, aunque le cueste traerlas a la conciencia, reconocerlas, pero sabe que son así y eso le hace vivir una vida mucho más plena y sabia. En filosofía se conoce como filosofía sapiencial o filosofía perenne aquellas filosofías que se han dedicado a indagar cómo el ser humano puede ser en el mundo, puede desarrollar su plenitud y su serenidad y cómo puede emprender y desarrollar un camino de sabiduría que le evite el sufrimiento. Estas filosofías han sido trabajadas por diferentes autores y comprenden diferentes filosofías de diferentes momentos históricos. Por ejemplo, el budismo, el taoísmo o el estoicismo o las enseñanzas de Sócrates serían filosofías que están cerca de las filosofías sapienciales o perennes y se podrían considerar como tales. Así, de todas esas tradiciones de sabiduría podemos recoger las cosas que más nos resuenen y que nos hagan conectar precisamente con esas intuiciones que tenemos todos. Quedaros hasta el final del vídeo porque al final del vídeo os voy a hacer un haul filosófico con una serie de recomendaciones de libros de diferentes autores que os pueden ayudar a iniciar ese camino de autoconocimiento y de búsqueda de las grandes verdades de la vida. Uno de esos autores es Mónica Caballé, que ha dedicado sus últimos años a trabajar esta filosofía perenne en consulta. A mí me gusta mucho, yo la sigo bastante y en uno de sus últimos libros, El arte de ser, nos cita un fragmento de Karl Jaspers, en la filosofía desde el punto de vista de la existencia, donde justamente define lo que son estas tradiciones. Dice, hay filosofía desde hace 2500 años en Occidente, en China y en India. Y nos dice que esta filosofía donde hay multiformidad, contradicciones y sentencias con pretensiones de verdad, pero que se excluyen, debajo tienen una unidad que nadie posee, pero en torno a la cual giran en todo tiempo todos los esfuerzos serios. Así que debajo de estas filosofías de todos los tiempos que parece que unas contradicen a otras, está, como él dice, la filosofía perennis. Hoy os voy a dar 5 pistas, 5 caminos que podéis empezar a abrir si queréis empezar a investigar dentro de vosotros mismos y a trabajar esta filosofía perenne que os puede dar pues, menor sufrimiento y mayor serenidad. Os quiero advertir que estos puntos que he recogido son unos puntos muy personales y que realmente os voy a contar cómo yo los vivo, cómo yo los he ido intuyendo en la vida. Que por supuesto, con el camino que yo realizo y con el trabajo que yo realizo he ido contrastando con libros y con investigación, pero sobre todo os quiero contar cómo resuenan en mí ese tipo de sabidurías, ¿de acuerdo? Y cómo yo he ido enganchando con ellas y qué significan. Lo quiero hacer así para ayudaros, precisamente para que podáis conectar con ejemplos reales y ver cómo eso os toca. El primer punto, esa ventana que os quiero empezar a abrir, tiene que ver con despegar un poco los pies del materialismo, de lo material. Salir un poco de la superficialidad y de lo anecdótico. Voy a explicar esto un poco más. Si nos dedicamos, por ejemplo, en nuestro día a día a estar concentrados todos nuestros esfuerzos y energías en lo práctico, entendiendo lo práctico por resolver las cuestiones logísticas del día a día, pegados a los objetos materiales de los que dependemos, a nuestras casas, a nuestros objetos que nos permiten comer, como un plato, una cuchara, a papeles, la burocracia, el ordenador, el móvil.
Si estamos pegados a la anécdota, al chismorreo, a las cosas que pasan a un nivel superficial, a lo que no es perenne, a lo que no es profundo. Si estamos pendientes de todo eso y nuestra vida está ocupada por todo ese tipo de cosas, si no estamos haciendo cosas que nos eleven, cosas creativas, cosas que tengan que ver con la poesía, cosas que tengan que ver con el arte, cosas que tengan que ver con el cuerpo, porque no olvidemos que el cuerpo aquí, en esto que os estoy contando, es la puerta a la espiritualidad. El cuerpo, aunque sea materia, no me refiero exactamente a ese materialismo. El cuerpo es la primera puerta para nuestro espíritu, para nuestras emociones y sensaciones más profundas. Así que lo que me refiero es, obviamente, salir mucho de una vida basada en consumir, en estar pegado a objetos, en estar cerca de lo logístico y lo práctico, en estar hablando del tiempo que hace, de las anécdotas, de lo que me pasó ayer en la tienda, solamente de eso, de lo que es esta persona, de lo que es esta otra. Todo lo que está pegado a lo superfluo nos impide avanzar en un camino de sabiduría. El siguiente punto que me parece muy importante es el cuidado de uno. Hoy día está de moda lo de cuidarse, está de moda cuidarse físicamente, cuidarse intelectualmente, cuidarse, pero bueno, no deja de ser un eslogan en las revistas o en los periódicos y yo creo que no entendemos el alcance de esta cuestión. Cuidarse a uno mismo quiere decir que nosotros somos lo primero, pero cuidado con esto, no lo primero en ego, sino que nuestra vida, que nuestro camino de sabiduría empieza por mirarnos a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Esto no quiere decir estar centrados en un yo, que tiene que ver con una serie de cualidades, con qué somos, con cómo somos mejor que otros, con cómo nos miramos el ombligo. No, tiene que ver con realmente cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar lo que somos como seres, prestarnos mucha atención, mirar mucho dentro de nosotros, acariciar cada una de nuestras células, ideas y pensamientos y emociones. Quiere decir que realmente, y esto es muy verdad, o sea, tú tienes que ser lo primero para ti. Y no en un sentido egoísta, sino el mayor egoísmo sería no hacer esto. Porque si tú no eres lo primero en cuidados, lo primero en mimos, lo primero en darte tu tiempo, no solo nadie te lo va a dar, sino que además lo que des a los demás va a estar toxificado. Nacho Bañeras, por ejemplo, tiene todo un proyecto en torno al curasui, al cuidado de uno mismo, y me parece un elemento esencial, fundamental, que eso se traduce en acciones tan concretas que la psicología también pone de moda, que es como no hablarte mal a ti mismo. Muchas de nosotros a veces tenemos una voz que nos critica y nos habla mal. Piensa en un niño pequeño, en un bebé. Piensa en todos los cuidados que le das a un bebé. O piensa en un perro, si tienes un perro, en una planta. Pues todos los cuidados humanos que les puedes dar a un ser, tienes que dártelos a ti mismo. Con la misma delicadeza, con el mismo escrúpulo, con el mismo mimo hacia su piel, con el mismo atención y delicadeza tienes que tratarte a ti mismo. O mejor, mucho más. El tercer punto es un punto bastante clásico, quizá para algunos de vosotros, y es empezar a tener claro la distinción entre dolor y sufrimiento. El ser humano, afortunadamente, vive en un mar de emociones diversas y de sucesos cotidianos. Nos pasan cosas, nos reímos, lloramos, estamos tristes, estamos enfadados, sentimos dolor, es parte de la vida, es así, es sano. Sentir emociones es una cosa muy sana. Las emociones solo se convierten en patológicas cuando se enquistan de una manera insana, cuando se vuelven bucles de toxicidad para uno mismo o para los demás, no cuando las sentimos. Es decir, sentir enfado, sentir tristeza o sentir dolor es lo más sano que le puede pasar a un ser humano. Con lo cual, el ideal de una filosofía examinada y sabia no quiere decir eliminar el dolor en ningún caso, sino quiere decir eliminar el sufrimiento. Quizá, como decía Epicteto, es eliminar no las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. El sufrimiento querría decir que tú, ante cualquier suceso, estás luchando con él, estás no aceptándolo, estás en desasosiego con ese suceso y te está provocando un sufrimiento profundo, un dolor muy profundo que te raja el alma y con el que no puedes vivir ni tu día a día ni más allá de tu día a día. El cuarto punto tiene mucho que ver con los tiempos, con la paciencia, con la espera.
Y es que como hablamos aquel día en el vídeo del tiempo, hoy día no sabemos respetar los tiempos. Por ejemplo, cuando tenemos una gripe, lo primero que hacemos es intentar cortar ese proceso, es intentar acelerar el proceso de curación y tomar fármacos, tomar cualquier cosa para acelerar ese proceso de curación. Sin embargo, la vida nos enseña todo el rato que las cosas tienen su proceso y su tiempo. No estamos acostumbrados a estar simplemente en ese proceso, sea el que sea, y a dejar que ese proceso nos acompañe, y eso es la vida, vayamos viviendo con ese proceso y luego vendrá otro proceso. Quizá hay procesos que son más agradables que otros, pero esa ansia por no respetar los tiempos nos amarga. Hay que dejar que las cosas sean, que tú seas y que las cosas sean como son, nada más. El último punto tiene que ver con ser. Si lo pensáis, el ser humano lo único que tiene que hacer en la vida es vivir, es ser. A veces es algo que nos cuesta mucho. Estar en el ser tiene que ver con estar en el momento presente, con aceptar la vida, con estar alegre, estar triste, sentir a veces dolor, a veces placer, pero estar sereno internamente. Es otro nivel en el que estamos agradecidos, con un sentimiento de gratitud enorme, de unidad, de bienestar interno, que nos hace sentir amor, sentir gratitud, incluso en momentos muy complicados. Si tú vives un momento complicado, obviamente tendrás enfado, tendrás dolor, tendrás diferentes emociones, pero dentro de ti sentirás una confianza muy interna, muy profunda, algo que te mantiene con una vela muy clara dentro de ti, que te hace decir, vamos a vivir. Eso es estar en el ser, eso es ser. Bueno, espero que el vídeo de hoy os haya gustado y os haya resonado de alguna manera. Que sepáis que son cosas que os he intentado explicar de la manera más sentida y más real que son para mí. Son cosas complejas, no son cosas para aprender en un día, no son cosas rápidas, así que tranquilos, tomaros vuestro tiempo y decirme si este tipo de vídeos también os interesan. Son filosofías que yo trabajo y os voy a hacer muy rápidamente un pequeño haul filosófico, que también si os interesan ese tipo de hauls, que es algo que en YouTube es muy conocido, pues os puedo hacer otros en otras ocasiones diferentes, ¿de acuerdo? El primer libro que os voy a recomendar para iniciar estos caminos es el de La sabiduría recobrada, de Mónica Caballé. Ese es el primer libro que yo leí de ella, es un libro muy bueno. Ahora ha sacado este libro, que es El arte de ser, un nuevo libro, se me caen por ahí. Es uno nuevo, El arte de ser. Yo creo que aquí podéis empezar a hacer un camino mucho más ordenado que quizá en La sabiduría recobrada, que es un libro más complejo. Los dos son libros difíciles, pero son accesibles, cuidado. Difícil quiere decir que su sabiduría y sus conocimientos, lo que te transmiten, tienes que ir incorporándolo poco a poco, pero son libros accesibles, que se entienden para cualquier persona que quiera iniciarse en ese tipo de cosas. Un clásico, y que siempre lo recomiendo siempre, 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 es el Manual de Epicteto, el Enquiridión. Es un libro con fragmentos cortos de las grandes verdades de la vida. Se entienden perfectamente y son brillantes. Son cosas que en un día determinado, y en toda la vida, pero en un día que estás confuso, te ayudan a aclararte, a clarificarte. Sabiduría pura. Otro libro que me parece interesante también, que nos divulga una filosofía como el taoísmo, es El poder del Tao, de Lou Marinoff. Bueno, hay muchísimos libros que te pueden hablar del Tao, por ejemplo, del taoísmo, pero este libro es un libro divulgativo y sobre todo con ejemplos como muy cercanos, muy prácticos. Y el que se me ha caído, que voy a por él, es este, que me parece un libro... Quizá este libro es para cuando ya hayáis iniciado un camino y ya estéis un poco más, bueno, más familiarizados con ese tipo de cosas o las hayáis sentido más en vosotros. Son Conversaciones con lamas y sabios budistas, de Ramiro Calle. Bueno, este libro es una maravilla también, es un libro que te relaja, que te va contando lo que estos sabios y lamas, cómo son sus experiencias acerca de este tipo de sabiduría. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme vuestros comentarios y un saludo. Hasta luego. Joder, una hormiga.